Dice así la palabra de nuestro Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, bendito Padre, después de haberte exaltado y después de haber alabado tu nombre, ahora venimos a ti, Señor, a tu palabra. Somos ante ella expuestos esta tarde y te pido que bendigas a tu iglesia que atenderá el mensaje, Señor. Abre sus corazones, su entendimiento espiritual de tal manera, Señor, que la perspectiva de nuestra vida, Señor, sea conforme a tu palabra. Mi vida la pongo en tus manos como un instrumento. Dame de tu gracia. Reconozco de mis limitaciones como ser humano. Ayúdame a no violentar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Este es un pasaje sumamente importante para la vida del cristiano. Antes de que iniciemos, quiero decirle que me da mucho gusto verlo aquí. No sé si tuvo el ánimo para venir al principio, no sé si dejó cosas que hacer, pero estamos en el mejor lugar, la casa de Dios, hermanos. Vamos a tener un espíritu de entender el mensaje de la palabra. El tema de la predicación, sello distintivo del discipulado, o un sello distintivo del discipulado. En ningún otro pasaje Jesucristo despliega claramente y es honesto en lo que implica seguir a Jesús. A veces tenemos un concepto, a veces muy diluido, de lo que significa seguir a Jesús. Hoy muchos se llaman cristianos, hay cantantes cristianos, hay deportistas cristianos, políticos cristianos. Pero ¿cuántos de esos que se llaman cristianos realmente son hijos de Dios? Porque el asunto no es un nombramiento, el asunto es una vida y un carácter que determina Cristo en su palabra. Y esta tarde su palabra va a desafiarnos, porque quizás nosotros nos clasificamos o nos consideramos cristianos, porque venimos a un lugar, porque leemos su palabra, porque desde niño quizás nos han inculcado esto que hacemos. Pero lo que esta tarde Dios quiere ser honesto con usted y conmigo. Quiere ser honesto en qué implica seguir a Jesús, si estamos dispuestos, y que seamos honestos con nosotros mismos. Jesús aquí le habla a sus discípulos y les dice: si ustedes aceptan la condición que yo les pongo para seguirme, seguirán o serán mis discípulos. Si no, deben de pensarlo muy bien. Jesús ofrece una lección muy importante a sus seguidores en este pasaje, porque toca la parte más sensible del ser humano, la familia. La familia es la parte más sensible y más preciada por el ser humano. Y Jesús toca esa intimidad, los lazos, porque habla del padre, habla de la madre, habla de la suegra, de la nuera, etcétera, y toca lo más íntimo de nosotros como seres humanos. Yo creo que si le pregunto a usted, ¿pondría usted su familia en peligro? Nadie lo haría, porque todos apreciamos la familia. Y Jesús toca ese vínculo tan importante para nosotros, y lo toca en todas las esferas, para llevarnos a nosotros, si estamos dispuestos a seguirlo a Él. Su palabra es sumamente importante. Un hombre de Dios, quiero darle un poco de introducción, porque el versículo 38 es el centro de este pasaje, donde Jesús dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Un hombre de Dios llamado Henry Martyn, misionero inglés,
Él fue un hombre que se dedicó toda su vida a predicar acerca de Cristo. Y llega un momento en su ministerio de este hombre, Henry Martyn, que él recibe de Dios un llamado para ir a la India. Y alguien le dijo: no te vayas a la India porque es un país sumamente difícil y diferente a Inglaterra. Pero él dice: yo quiero ir a la India. Pero cuando llega a la India, después de que la gente le dijo que no fuera, él sabe que Dios lo llamó a eso y llega a la India. Y cuando llega a la India, dice: yo siento de parte de Dios traducir el Nuevo Testamento y los Salmos en la lengua materna de ese lugar. Quiero hacerlo. Y cuando él recibe de parte de Dios esto de traducir el Nuevo Testamento y los Salmos en la lengua materna, a él le ponen ciertos requisitos. Y uno de ellos era ir ante el zar, ante la persona más importante de ese país. Y cuando él llega a ese lugar, le toca viajar 800 kilómetros para encontrar al embajador de Inglaterra y decirle que tiene el deseo de traducir el Nuevo Testamento y los Salmos en la lengua materna. Y entonces le contesta el embajador y le dice: es sumamente difícil lo que tú estás pidiendo porque es un proceso político que tenemos que realizar. Y él dice: no importa. Se regresa otros 800 kilómetros y comienza él a hacerlo. Cuenta la historia que cuando este hombre se sienta a traducir el Nuevo Testamento y los Salmos en la lengua materna de la India, al siguiente día que se imprime esto o es impreso, él muere. Y nunca pudo ver lo que él hizo. Dio su vida por la causa de Jesucristo. Es muy difícil entenderlo para nosotros, quizás en nuestro contexto occidental, pero Jesús dice en el 38, le dice a sus discípulos: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo que está hablando es de que el discipulado pasa por un proceso en el cual hay experiencias difíciles y quizás no agradables. Lo que Jesús está hablando aquí en el texto, que a seguir a Jesús implica un compromiso y hacer la voluntad del Todopoderoso. Vamos a regresar un poquito para un poquito de contexto, Mateo 5:20. Este mensaje que vamos a abordar de parte de Dios, iglesia, tiene que ver con la autenticidad de aquellos que le siguen a Jesús. Mateo 5:20. Una vez más, el mensaje que vamos a ver tiene que ver con lo auténtico, con la autenticidad de los seguidores de Jesús. Y si Jesús habla de aquello que es auténtico, genuino y real, también existe aquello que no lo es. Y que Dios quiere que entendamos si somos del lado real, genuino, o si estamos del otro lado, para que su misericordia nos lleve a buscarlo a Él como debe de ser. Dice Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo aquí en este versículo, que hay una justicia genuina y una que no la es. Por eso dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor o no fuere real o no fuere genuina, más que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay una falsa justicia, hay algo que no es real y que va en contra de lo que Jesús predica en su palabra. Y Jesús se centra en un tema importante, en lo que es genuino y en lo que no lo es. Porque Él dice que si no somos genuinos en nuestra justicia, no podremos formar parte del reino de Dios. Ahí mismo, adelantito, en Mateo 7:13, va a ser una introducción que va a ser importante para entender el pasaje que aborda cuando toca el tema de la familia de Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí Jesús habla de dos caminos. Al parecer los dos van con Dios. Los dos buscan a Dios. Pero uno es genuino y otro no lo es.
Por uno entran pocos y por otro muchos. Los dos tienen una buena intención. Los dos caminos quieren llegar a Dios. Y lo que Jesús habla y dice que algo es real, algo te lleva a la vida eterna y otro te lleva a la destrucción eterna. Por eso el consejo: entra por la puerta estrecha. Entra y camina por el camino angosto, no por la puerta ancha. No, los dos tienen o desean llegar a Dios, pero los dos no son genuinos. Ahí mismo en Mateo 7:17 sigue hablando de lo que es real y lo que no lo es, lo que es genuino y lo que no es genuino. Dice Mateo 7:17: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si logra ver que hay algo genuino y algo que no lo es. Jesús tiene un firme deseo que sus seguidores tomen la decisión, y que aquel que la tome, o aquellos que la tomemos, seamos reales y seamos genuinos. Al final Jesús, en Mateo 13:3, vaya conmigo, Mateo 13:3, habla también de aquellas personas en las cuales la palabra es sembrada. Encontramos la parábola del sembrador. Dice el texto: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús lo que está hablando es acerca de la palabra del evangelio, la semilla que se siembra en 4 diferentes lugares, y todas producen algo. Si logra ver, todas producieron algo. Pero de los 4 lugares donde fue sembrada la semilla, solamente una. ¿Cuántas? Solamente una dio fruto. Y cada uno representa una tierra. Esta tarde la palabra es predicada en cada corazón, pero solamente aquella que da fruto es la que es real. Las demás cayó ahí está la palabra, pero no ha dado el fruto que Dios desea que dé. Por eso al final dice: el que tiene oídos para oír, ¿qué, hermanos? Oiga. Allí mismo, versículo 24 del capítulo 13, hace y menciona otra parábola más, donde menciona lo que es real y lo que no es real. Yo le decía al inicio, hermanos, hoy hay muchas personas que se llaman cristianos. Yo veo deportistas, veo políticos, presentadores, de todos los lugares, y se llaman cristianos. Pero ¿cuántos de esos lo son? Dice Mateo 13:24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, y ahí la palabra reino de los cielos hace referencia a donde Dios está, es la esfera donde Dios está. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ponga mucha atención. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué sembró, hermanos? Es una planta muy similar a la original. La única diferencia es que la cizaña no da fruto. Está ahí la planta, pero no da fruto. La otra sí da. Dice el texto, versículo 26: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Si logra ver, aparece el fruto, la que da la real y la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no,
No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Si pone atención a lo que acabamos de leer, están los siervos y está el dueño. Y los siervos tienen la buena intención de quitar la cizaña, ¿cierto? Pero Jesús le dice, no lo hagas, porque ustedes no saben distinguir si es cizaña o si es trigo. ¿Quién lo sabe? Dios. Dios es el único que sabe quién es un cristiano genuino y quién no lo es. Nosotros nos podemos equivocar, porque uno solamente ve la parte de afuera. Quien conoce el corazón, ¿quién es? Dios. Uno puede decir, es que él es cristiano, él no es cristiano, pero son meras especulaciones. El que sabe quién es genuino y quién no lo es Dios y usted y yo. A nadie podemos engañar. Continuamos con el pasaje. Jesús les dice que no lo hagan, porque pueden equivocarse. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta qué momento? Es decir, deja que el que es cristiano y el que no lo es, déjalos ahí, sentados en las bancas. Pero llegará el momento que la siega representa el juicio. Llegará el momento que el que está sentado en la banca, el que es y el que no lo es, estarán delante de Dios, el que conoce los corazones, y Él le dará a cada uno según sus obras. ¿Sí entendió eso, hermano? Yo no los conozco a ustedes, pero Dios nos conoce. Esta tarde nos llama para revisarnos. Jesús, cuando dice que los deje ahí hasta la siega, eso se llama misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él, conociendo nuestros corazones, nos da la oportunidad que nos arrepintamos y corrijamos, porque Dios tiene el deseo firme de que todos seamos salvos, pero solamente los genuinos serán. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el juicio. Y al tiempo de la siega o al tiempo del juicio, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Eso es juicio. Eso es juicio de Dios. No lo hicieron los siervos. No somos llamados nosotros a señalar quién es o quién no es. Nuestro llamado es a revisarnos cómo estamos siguiendo a Jesús. Concluye el texto: pero recoged el trigo en mi granero. Aquí encontramos que Jesús hace mención de que hay genuinos y hay que no los hay. Ahí mismo, 47. Porque mire, la palabra tiene mucho que darnos. Es muy importante entenderlo, porque después de revisar esto vamos a ir a la familia. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Mire cómo compara el reino de Dios. ¿A una qué, hermanos? A una red. Que echada en el mar recoge toda clase de peces. Toda clase. Y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Sí logra ver que hay cosas buenas en esa pesca y cosas que no son buenas. Porque una vez más Jesús hace el hincapié de que hay personas que están mezcladas, pero al final Él no va a juzgarlas hasta que llegue el momento del juicio. Pero de que vamos a entregar cuentas, hermanos, vamos a entregar los unos y los otros. 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos. ¿De dónde, hermanos? De entre los justos. ¿Está conmigo? Mateo 13:49. Y los echará en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Esto es sumamente importante, hermanos. Jesús tiene un deseo aquí donde estamos como iglesia. Él desea que todos seamos de aquellos reales que siguen a Jesús, de aquellos genuinos. El apóstol Pablo, en este sentido, en este pensamiento, escribe en Romanos 2:28, vaya conmigo, y explica un poco más la idea de lo que es genuino y lo que no lo es.
Romanos 2:28. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Romanos 2:28. ¿Lo tiene? Dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ponga atención el 29. Sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? Porque de la abundancia habla la boca. Pablo dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Es decir, judío no es aquel que se llama, que nació en la tribu de Benjamín. No, judío es aquel que vive y practica la palabra de Dios. ¿Sí logra ver eso? Habla del exterior y del interior. ¿Quién es aquí la Biblia dice que el genuino es aquel que está dentro. Concluye el 29. Y la circuncisión es la del corazón, donde hubo un cambio de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿qué? Pablo lo que está diciendo, hacer una reflexión, cómo estamos por fuera y cómo estamos por dentro. Porque de la manera en la cual pensamos es como vivimos. Pero a Jesús le interesa que seamos genuinos y que seamos reales. Dicho lo siguiente, vamos ahora sí al pasaje. Vamos a Mateo 10. Fue una introducción un poco extensa, pero es necesaria para entender el pasaje, iglesia. Mateo 10:24, encontramos el primer principio del discipulado. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ya vimos que ahí siempre el maestro enseña y el discípulo ¿qué? Aprende. Y el nivel máximo del discípulo es llegar a ser como el maestro y el siervo como el señor. Versículo 25. La marca distintiva de un seguidor de Jesús es la actitud. La actitud es la que nos define a nosotros como cristianos, porque es un resultado de lo que hay en el corazón. No lo busque, pero en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe de andar como él anduvo. Es decir, un rasgo distintivo de un discípulo es la actitud con la cual hace las cosas. Vamos entonces a Mateo capítulo 10, versículo 34. Este pasaje es sumamente importante y a veces difícil de abordar porque toca la fibra más sensible del ser humano, la familia. Pero Jesús habla porque el contexto es de lo real y lo que no es real, lo genuino y lo que no es genuino. Y Jesús es honesto con sus seguidores y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Aquí como que hubiera un contexto, porque en Juan dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Bueno, la pregunta que resulta, ¿es Jesús el que trae paz o no trae paz? Miren lo que dice Miqueas 7:6. Vamos a entender un poquito el contexto de este pasaje. Miqueas 7:6 y 7. Cuando en el tiempo de Jesucristo, cuando los judíos esperaban al Mesías, ellos tenían dos ideas. Una, la que está en Isaías 9, donde dice que sería el príncipe de paz, pero también donde el Mesías vendría a evidenciar quiénes seguirían al Mesías y quiénes no. Miqueas 7:6 dice lo siguiente: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de, ¿dónde? Como que fuera palabras que Jesús pronuncia en Mateo 10:34, ¿verdad? Se parecen muchísimo. Porque el Mesías representaría que aquellos que le seguirían tendrían que ser genuinos y reales. Concluye el texto: y los enemigos del hombre son los de su casa, mas yo a Jehová, ¿qué dice?
miraré. Esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío me oirá. Lo que dice aquí el profeta Miqueas es de que habrá un conflicto en el hogar por principios, por ideas, pero al final dice el profeta: yo miraré ¿a quién? A Jehová. Y es ahí donde Jesús centra su mensaje. Habrán diferencias de pensamientos, de ideas en la familia, pero al final el que es genuino siempre mirará a Jesucristo su Señor. Vamos a Mateo 10:34 y ya vamos entonces a abordarlo. Martín Lutero dijo lo siguiente como comentario de este versículo 34 de Mateo 10: si nuestro evangelio se recibiera en paz, no sería el verdadero evangelio, dijo Martín Lutero. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que, hermanos, es decir, el evangelio es aquello que va a purificar la familia. La familia es la base donde se representa o se establecen la manera de vivir del ser humano. Usted como hijo es el resultado de lo que su mamá y su papá le enseñaron cuando fueron niños. Cada uno tiene las bases de un padre, de una madre que nos enseñaron ciertas cosas. Desde cómo nos levantamos, cómo nos acostamos, cómo comemos, cómo dormimos, etcétera. La familia representa la base de la enseñanza del ser humano, buena o mala. Y ahí Jesús llega y dice que Él vino para traer, no para traer paz, sino disensión. ¿Por qué? Porque muchas de las ideas y los pensamientos que tenemos por enseñanza de nuestros padres son muy distintos a los que Jesús enseña en su palabra. Y llegará el momento en el cual lo que tú piensas y lo que tú crees va a afectar tu relación con tu familia. Lucas 12:52, vaya conmigo. Ahora, ¿por qué Jesús menciona la familia? Porque implica que lo que Jesús nos enseña, donde vas a mostrarlo, va a ser en tu casa, con aquellos que tú quieres y que tú amas, que puede ser tu papá, tu mamá, tu suegra, tu nuera, etcétera. Y ahí vas a mostrar si eres genuino o no lo eres. Porque si a tu suegra le cae mal de que tú ores antes de comer, porque hay quien pasa eso seguido. Los que no son cristianos van directo al plato y uno casi siempre, o siempre, uno ora, ¿verdad que sí? Todos oramos antes de comer. Pero hay gente que no le gusta eso. Dice Lucas 12:52: porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán ¿qué? Divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La familia representa un compromiso, pero Jesús dice: a partir de este momento en adelante, después de que ustedes reciban mi mensaje, habrán conflictos en su casa. Hay quienes cuando vienen al templo tienen un problema, porque la suegra, el papá, la mamá no están de acuerdo que vengan a escuchar la palabra. Y Jesús advierte: de aquí en adelante estarán en su casa cierta cantidad de personas y van a tener conflictos, porque mi mensaje será sobre ustedes. Jesús nunca nos esconde que seguirlo a Él implica un compromiso, y quizás la familia van a ser nuestros peores enemigos, pero ahí nos llama a que seamos reales y genuinos. Allí mismo en Lucas, vamos al capítulo 9, versículo 61. Lucas 9, 61 y 62. Encontramos un pasaje en el cual una persona se acerca a Jesús y le dice: yo te seguiré, Jesús. Tiene el buen deseo de seguir a Jesús, pero Jesús le advierte lo que implica seguirlo a Él. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjese, hay un seguidor de Jesús, lo quiere seguir, pero le está diciendo: primero deja ir ¿a dónde? A mi casa.
Dice otra versión, déjame consultar a mis papás si puedo seguirte. Déjame ordenar mi vida ya en mi casa y luego voy y te sigo. Porque este pasaje nos revela que el ser humano siempre está ligado a la familia. Y cuando Jesús escucha esto de su seguidor, Él le contesta y le dice en el 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Significa decisión. Si tú dices seguir a Jesús, esté la familia de acuerdo o no esté de acuerdo, tú sigues a Jesús. Esta persona dijo, déjame ver. Y Jesús le dice, no, aquel que mira hacia atrás no es apto para seguirme en el reino de Dios. Vamos a concluir en Mateo 10:37, hermanos. Y ahí la vamos a dejar, porque el tiempo ha avanzado. No puede ser un discípulo aquel que pone cosas o la familia antes de Jesús. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Es decir, el cristiano genuino, por encima de todas las cosas, está seguir a Jesús. Sobre todas las cosas. Implica a veces sacrificio, esfuerzo, pero implica de que Jesús está sobre todas las cosas. Debe de ser el único lugar en nuestras vidas. Vamos a dejarlo ahí, póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Señor, tu palabra nos lleva a revisarnos cómo seguimos, cómo caminamos. Señor, porque tú lo diste todo en la cruz del Calvario. Te pedimos, Padre Celestial, que seamos hombres y mujeres